Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Oracle of Ages fue más grande de lo que creías. Originalmente iba a ser una trilogía, no una dupla. Una de las curiosidades más sorprendentes de Oracle of Ages es que este juego no nació como parte de una pareja, sino como parte de un proyecto mucho más ambicioso. Iban a existir 3 juegos distintos de Zelda para Game Boy Color. Capcom y el equipo de Flagship trabajaban en una idea inspirada en la Trifuerza, donde cada título representaría un aspecto diferente. En un principio, el plan era hacer versiones conectadas que funcionaran casi como una gran aventura dividida en 3 cartuchos. Suena impresionante, pero también era muy complicado para la época. Coordinar 3 juegos, sus conexiones, contraseñas, eventos cruzados y orden de progreso resultó demasiado difícil. Por eso, el proyecto se redujo y terminó convertido en solo 2 entregas, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Lo más interesante es que Oracle of Ages heredó parte de esa ambición inicial, y por eso se siente tan elaborado en sus rompecabezas y en su estructura de viaje temporal. De hecho, muchos fans creen que esa complejidad viene precisamente de haber nacido de un concepto más grande. Este dato también explica por qué ambos juegos se sienten tan conectados entre sí, casi como si fueran 2 mitades de algo más enorme. Nintendo y Capcom decidieron simplificar la idea para que realmente funcionara bien, y al final eso ayudó a que el resultado fuera más sólido. En vez de 3 juegos incompletos o enredados, salieron 2 aventuras muy bien pulidas. Así que, en cierto modo, Oracle of Ages es el sobreviviente de un Zelda que casi fue mucho más gigantesco de lo que muchos imaginan. Es una curiosidad fascinante porque demuestra que detrás del cartucho hay una versión perdida de la historia del desarrollo, y eso lo convierte en uno de los proyectos más peculiares de toda la saga portátil. Fue el Zelda más mental de su generación portátil. Mientras muchos juegos de Zelda mezclan acción, exploración y acertijos, Oracle of Ages tomó una decisión muy clara: apostar más fuerte por los rompecabezas que por el combate. Eso lo hizo muy diferente incluso frente a su juego hermano, Oracle of Seasons. Nintendo describe directamente que Ages está centrado en enrevesadas mazmorras y en viajar por el tiempo para resolver retos complejos, mientras que Seasons es más recordado por su enfoque más orientado a la acción. Esto significa que Oracle of Ages fue diseñado para hacerte pensar más que reaccionar rápido. No se trata solo de avanzar golpeando enemigos, sino de observar el mundo, recordar cambios entre épocas y entender cómo una acción en el pasado afecta el presente. Esa idea convierte al juego en una experiencia casi de lógica, como si fuera una mezcla entre aventura clásica y rompecabezas inteligente. Por eso muchos fans lo consideran uno de los Zelda más cerebrales de toda la franquicia portátil. Incluso hoy, jugadores que regresan a él suelen sorprenderse por lo exigente que puede ser comparado con otros títulos de Game Boy Color. Algunas mazmorras están construidas para obligarte a experimentar, probar rutas y conectar pistas que parecen separadas. Esa filosofía de diseño le dio una identidad muy especial. No era otro Zelda portátil más, era el Zelda que quería retarte la cabeza. Y eso también explica por qué ha envejecido tan bien entre quienes disfrutan resolver problemas en lugar de solo pelear. Es una curiosidad muy interesante, porque demuestra que el juego tenía una personalidad clara desde su diseño base. Oracle of Ages no solo cuenta una historia sobre el tiempo, también hace que tu mente trabaje como parte central de la aventura. 3. Su mecánica del tiempo cambia el mapa de verdad, no solo la historia. Muchos juegos dicen que viajas en el tiempo, pero en Oracle of Ages esa idea no es solo decorativa. El mundo realmente cambia de forma jugable entre pasado y presente. Link llega a Labrena y usa el arpa de las edades para moverse entre 2 épocas separadas por aproximadamente 400 años. Lo brillante es que el juego no usa el tiempo solo como excusa narrativa, sino como una herramienta para modificar el entorno. Por ejemplo, algo que bloquea tu paso en el presente puede solucionarse alterando el terreno en el pasado. Un río puede cambiar de curso, una semilla puede convertirse en árbol, una estructura puede existir en una época y en otra no. Eso hace que el mapa sea casi doble,
como si jugaras en dos versiones del mismo mundo superpuestas. Esta mecánica fue muy avanzada para una consola como Game Boy Color, porque obligaba al jugador a pensar en consecuencias a largo plazo. No era solo voy del punto A al B, sino ¿qué debo hacer en el pasado para que el presente me abra el camino? Esa es una idea brillantísima, porque convierte al escenario en un rompecabezas vivo. Además, el juego hace que el viaje temporal se sienta natural, no como una función rara metida a la fuerza. Todo gira alrededor de ese concepto: la historia, las zonas, los personajes y los objetivos. Por eso muchos fans lo comparan con una versión portátil de la creatividad temporal que hizo tan especial a Ocarina of Time, pero con una identidad propia. Oracle of Ages demuestra que incluso en un cartucho pequeño se podía construir un mundo muy ingenioso, y esa es una de las razones por las que sigue siendo tan recordado. No solo viajas en el tiempo, usas el tiempo para rediseñar el juego a tu favor. 3. Su mecánica del tiempo cambia el mapa de verdad, no solo la historia. Muchos juegos dicen que viajas en el tiempo, pero en Oracle of Ages esa idea no es solo decorativa. El mundo realmente cambia de forma jugable entre pasado y presente. Link llega a Labrina y usa el arpa de las edades para moverse entre dos épocas separadas por aproximadamente 400 años. Lo brillante es que el juego no usa el tiempo solo como excusa narrativa, sino como una herramienta para modificar el entorno. Por ejemplo, algo que bloquea tu paso en el presente puede solucionarse alterando el terreno en el pasado. Un río puede cambiar de curso, una semilla puede convertirse en árbol, una estructura puede existir en una época y en otra no. Eso hace que el mapa sea casi doble, como si jugaras en dos versiones del mismo mundo superpuestas. Esta mecánica fue muy avanzada para una consola como Game Boy Color, porque obligaba al jugador a pensar en consecuencias a largo plazo. No era solo voy del punto A al B, sino ¿qué debo hacer en el pasado para que el presente me abra el camino? Esa es una idea brillantísima porque convierte al escenario en un rompecabezas vivo. Además, el juego hace que el viaje temporal se sienta natural, no como una función rara metida a la fuerza. Todo gira alrededor de ese concepto: la historia, las zonas, los personajes y los objetivos. Por eso muchos fans lo comparan con una versión portátil de la creatividad temporal que hizo tan especial a Ocarina of Time, pero con una identidad propia. Oracle of Ages demuestra que incluso en un cartucho pequeño se podía construir un mundo muy ingenioso. Y esa es una de las razones por las que sigue siendo tan recordado. No solo viajas en el tiempo, usas el tiempo para rediseñar el juego a tu favor. 5. Capcom ayudó a crear uno de los Zelda más queridos fuera de Nintendo y EAD. Mucha gente asume que todos los Zelda clásicos fueron hechos únicamente por Nintendo, pero Oracle of Ages tiene una historia especial. Fue desarrollado con fuerte participación de Capcom y del estudio Flagship, bajo supervisión de Nintendo. Este dato es importantísimo porque rompía una idea muy arraigada en los fans, que solo el equipo principal interno podía hacer un Zelda de gran calidad. Y lo curioso es que Oracle of Ages terminó demostrando exactamente lo contrario. El juego no se sintió como un experimento menor, sino como una aventura muy sólida, creativa y respetuosa con la esencia de la saga. De hecho, en créditos y fichas oficiales se reconoce a Flagship en el desarrollo, con Nintendo como editora y supervisora, y Capcom aparece asociado al proyecto. Esto fue clave para el futuro, porque abrió la puerta a que otras colaboraciones externas fueran tomadas más en serio dentro del universo Zelda. Además, el director Hidemaro Fujibayashi, ligado a estos juegos, acabaría teniendo un papel importantísimo en entregas posteriores de la franquicia. O sea, Oracle of Ages no solo fue un buen juego, también fue una especie de prueba de que Zelda podía evolucionar con talento externo sin perder su alma. Para muchos fans, eso es una curiosidad histórica enorme, porque este cartucho ayudó a cambiar la percepción de quién podía ser un gran Zelda. No era un spin-off raro, era una aventura legítima y brillante. Y el tiempo le dio la razón. Hoy se le recuerda como uno de los mejores ejemplos de colaboración exitosa entre compañías en una saga legendaria.
Eso lo vuelve especial no solo por lo que juegas, sino por lo que representó detrás de cámaras. En pocas palabras, Oracle of Ages ayudó a demostrar que la magia de Zelda podía mantenerse incluso fuera del núcleo tradicional de desarrollo. 6. Oracle of Ages casi fue parte de una trilogía secreta. Aunque hoy todos conocen The Legend of Zelda Oracle of Ages como uno de los dos juegos gemelos de Game Boy Color junto a Oracle of Seasons, muy poca gente sabe que al principio el proyecto no iba a ser una dupla, sino una trilogía completa. Sí, originalmente Capcom y Flagship, con supervisión de Nintendo, trabajaban en la idea de crear 3 juegos conectados entre sí, algo que muchos fans luego llamaron la Triforce Trilogy. La idea era ambiciosísima, 3 aventuras separadas pero enlazadas, donde tus acciones en un cartucho afectarían los otros. Para la época, eso era una locura técnica, sobre todo en una portátil como Game Boy Color. El problema fue que coordinar el orden de los juegos, las conexiones, los cambios de historia y el sistema de intercambio era demasiado complicado. Al final, el equipo decidió recortar el proyecto y dejar solo 2 títulos, Oracle of Ages y Oracle of Seasons. Lo interesante es que Ages heredó parte de esa ambición original, y por eso muchos jugadores sienten que su diseño es más intrincado, más pensado y más grande de lo que parece a simple vista. No era un juego improvisado, venía de un concepto mucho más enorme. Esa es una de las razones por las que su estructura se siente tan especial dentro de los Zelda portátiles. En cierto modo, Oracle of Ages es como el fragmento sobreviviente de un Zelda que casi fue más grande de lo que Nintendo terminó permitiendo. Y eso lo vuelve fascinante, porque detrás del cartucho existe una versión perdida del proyecto que nunca llegó a las tiendas. Es una curiosidad increíble, porque no solo cambia la forma en que ves el juego, sino también la forma en que entiendes su desarrollo. Lo que jugaste no fue el plan original, fue la versión refinada de algo todavía más ambicioso. 7. Fue diseñado para hacerte pensar más que pelear. Una de las diferencias más interesantes de Oracle of Ages es que no quiso ser simplemente otro Zelda portátil, sino que fue creado con una personalidad muy marcada, hacerte pensar más de lo normal. Mientras muchos juegos de la saga mezclan acción, exploración y acertijos de manera equilibrada, Oracle of Ages se inclinó muchísimo más hacia los rompecabezas y la lógica. De hecho, se suele recordar como el Zelda portátil más mental de su época. Eso se nota desde el principio porque el juego constantemente te obliga a observar detalles, recordar pistas, entender cómo funcionan las mazmorras y relacionar lo que haces en una época con lo que pasa en otra. No basta con atacar enemigos y avanzar. Aquí muchas veces lo importante no es tener reflejos rápidos, sino ser paciente y usar la cabeza. Eso lo diferencia claramente de Oracle of Seasons, que se enfoca más en acción y combate. En Ages, varias mazmorras están construidas como si fueran verdaderos acertijos gigantes, donde cada sala te está enseñando algo o escondiendo una pista para más adelante. Esa decisión hizo que el juego tuviera una identidad muy fuerte y que muchos fans lo recuerden como uno de los Zelda más exigentes intelectualmente. Y eso es fascinante, porque en una consola tan pequeña, con gráficos sencillos y controles limitados, lograron crear una experiencia sorprendentemente profunda. Mucha gente incluso vuelve años después y se sorprende de lo desafiante que sigue siendo. Lo genial es que esa dificultad no se siente injusta, sino inteligente. El juego quiere que pienses, que pruebes, que te equivoques y que descubras. Y por eso no solo se siente como una aventura, se siente como un rompecabezas gigantesco disfrazado de Zelda. Esa es una curiosidad muy poderosa, porque demuestra que Oracle of Ages no destaca solo por ser bonito o nostálgico, sino porque su diseño estaba construido con una intención muy clara desde el principio. El viaje en el tiempo no es decorativo. Cambia el mundo de verdad. Muchos videojuegos usan la idea de viajar en el tiempo como algo llamativo en la historia, pero en Oracle of Ages esa mecánica no está solo para adornar el argumento. Realmente transforma el mapa y la manera en que juegas. Link viaja entre 2 épocas distintas de Labrina usando el arpa de las edades, y lo genial es que ese cambio no es solo visual, sino totalmente práctico. El mundo del pasado y el del presente están conectados como si fueran 2 versiones superpuestas del mismo escenario.
Eso significa que algo que hagas en una época puede cambiar un camino, una estructura, un objeto o incluso el acceso a una zona en la otra. Por ejemplo, una semilla plantada en el pasado puede convertirse en un árbol en el presente, o una construcción antigua puede abrir una ruta que no existía antes. Esta idea hace que el mapa entero funcione como un rompecabezas vivo. No estás simplemente explorando, estás manipulando el estado del mundo. Eso fue algo muy avanzado para Game Boy Color, porque convertía un cartucho pequeño en una aventura donde el terreno mismo parecía reaccionar a tus decisiones. Lo brillante es que el juego logra que todo se sienta natural. No parece un truco forzado, sino el corazón mismo de la experiencia. Cada viaje en el tiempo tiene sentido, y casi siempre resuelve un problema real. Por eso tanta gente recuerda este juego como uno de los Zelda más ingeniosos de la era 2D. En lugar de darte un mapa estático, te da dos versiones del mismo mapa, y te obliga a pensar cómo se relacionan. Y ahí está la magia. No estás cambiando solo la historia, estás cambiando físicamente la aventura. Esa es una curiosidad fantástica porque muestra que el concepto principal del juego no era solo temático, sino completamente jugable. Oracle of Ages no te dice «el tiempo es importante», te obliga a usarlo como herramienta para reescribir el mundo frente a ti. El final verdadero está escondido en el otro cartucho. Una de las ideas más geniales y menos comunes de Oracle of Ages es que su historia completa no termina realmente cuando acabas el juego una sola vez. Puedes vencer al villano principal y ver un cierre, sí, pero si juegas solo Oracle of Ages por separado, no estás viendo toda la aventura. Lo verdaderamente especial ocurre cuando terminas uno de los dos juegos y luego usas la contraseña que te entrega para conectarlo con el otro. Ese sistema permitía que Oracle of Seasons y Oracle of Ages se comportaran como una sola gran historia dividida en dos partes. Al iniciar el segundo juego con la clave especial, ocurren cambios. Algunos personajes reaccionan distinto, aparecen secretos nuevos, se desbloquean eventos extra, y lo más importante, se activa el contenido que conduce al enfrentamiento final real. En otras palabras, el verdadero final no está dentro de un solo cartucho, sino escondido detrás de la conexión entre ambos juegos. Para 2001, eso era una idea tremendamente original. No era solo un bonus pequeño, ni un premio cosmético. Era una extensión real de la narrativa. El jugador sentía que estaba desbloqueando una capa secreta del universo Zelda, y eso generó muchísima conversación entre fans, porque en esa época descubrir secretos así se sentía casi mágico. No todo el mundo sabía que existía un final más completo. Algunos lo descubrían por revistas, otros por amigos, y otros por pura curiosidad. Eso convirtió a la experiencia en algo casi legendario dentro de los Zelda portátiles. Oracle of Ages no era solo un juego que terminabas, era medio rompecabezas de una aventura más grande. Y por eso hoy sigue siendo recordado como uno de los experimentos narrativos más creativos de la saga. Pocos juegos han logrado hacer que un segundo cartucho se sienta tan importante para completar una leyenda. No lo hizo solo Nintendo. Capcom ayudó a crear uno de los Zelda más queridos. Mucha gente da por hecho que todos los Zelda clásicos fueron desarrollados únicamente por el equipo interno de Nintendo, pero Oracle of Ages tiene una historia muy especial porque fue creado con una colaboración importantísima entre Nintendo, Capcom y Flagship. Y esto no es un detalle menor. En su momento, eso rompía la idea de que solo el equipo principal de Nintendo podía hacer un Zelda verdadero. Lo curioso es que Oracle of Ages terminó demostrando exactamente lo contrario. El juego no se sintió como un experimento raro ni como un spin-off sin importancia, sino como una aventura sólida, respetuosa con la saga y llena de ideas brillantes. De hecho, muchos fans lo consideran uno de los mejores Zelda portátiles de todos los tiempos. Eso hizo que esta colaboración se volviera histórica. Capcom no solo ayudó a construir una entrega que sigue siendo querida décadas después. Y eso abrió la puerta a que futuras colaboraciones externas dentro de la franquicia fueran vistas con más confianza. También es interesante porque varios creativos ligados a esta etapa terminaron dejando huella en juegos posteriores de Zelda. O sea, Oracle of Ages no solo fue importante por sí mismo, sino también por lo que representó detrás de cámaras. Demostró que la esencia de Zelda podía mantenerse intacta incluso fuera del núcleo tradicional de desarrollo, siempre que hubiera respeto por la fórmula y una buena dirección creativa.
Esa es una curiosidad enorme, porque cambia la forma en que muchos ven el juego. No fue un Zelda menor, fue una prueba de que la saga podía crecer con talento externo sin perder su alma. Y el tiempo terminó dándole la razón. Hoy, cuando se habla de los mejores Zelda 2D, Oracle of Ages siempre aparece en la conversación. Eso lo convierte en un caso rarísimo y valiosísimo dentro de la historia de Nintendo. A veces, las colaboraciones más inesperadas terminan dando resultados legendarios. Oracle of Ages casi iba a ser uno de 3 juegos y no de 2. Aunque hoy The Legend of Zelda Oracle of Ages es recordado como el hermano de Oracle of Seasons, muy poca gente sabe que al principio el proyecto no estaba pensado como una pareja, sino como una trilogía completa. La idea original era que Capcom y Flagship, con supervisión de Nintendo, desarrollaran 3 juegos diferentes conectados entre sí, cada uno asociado a una parte de la Trifuerza y a una forma distinta de jugar. De hecho, Oracle of Ages nació de un concepto llamado Mystical Seed of Wisdom, lo que explica por qué terminó siendo el juego más centrado en acertijos e ingenio. El plan era tan ambicioso que cada cartucho tendría relación con los otros, casi como una aventura gigantesca dividida en varias piezas. Pero en la práctica, coordinar 3 historias, 3 sistemas de conexión y 3 progresos cruzados en Game Boy Color era demasiado complejo. Por eso el proyecto se redujo y acabó convertido en 2 juegos. Lo increíble es que Oracle of Ages todavía conserva el ADN de ese proyecto más grande, y por eso se siente tan elaborado y especial dentro de los Zelda portátiles. No era un juego pequeño hecho deprisa, sino el resultado refinado de una idea mucho más ambiciosa que tuvo que simplificarse para funcionar bien. Esto hace que el cartucho tenga una historia secreta detrás que casi nadie conoce. En pocas palabras, lo que jugamos fue la versión sobreviviente de un Zelda que pudo haber sido todavía más enorme. Y eso lo convierte en una de las curiosidades más fascinantes de toda la saga portátil, porque detrás de una aventura clásica hay un proyecto perdido que jamás llegó a completarse como fue imaginado originalmente. Es uno de los pocos Zelda donde pensar importa más que pelear. Una de las cosas que hace único a Oracle of Ages es que fue diseñado para ser un Zelda mucho más cerebral que la mayoría de los juegos portátiles de la saga. Mientras otros títulos mezclan exploración, acción y combate de forma bastante equilibrada, aquí el enfoque principal está en los rompecabezas, la lógica y la observación. No es casualidad, el propio origen del juego estaba ligado a la idea de la sabiduría, y eso terminó reflejándose en su estructura completa. Muchas de sus mazmorras no se sienten como lugares llenos de enemigos, sino como enormes acertijos donde cada habitación parece estar enseñándote una pista o escondiendo una solución para más adelante. Esto hace que el jugador no avance solo por reflejos o habilidad con la espada, sino por paciencia, memoria y atención al detalle. Por eso muchos fans lo recuerdan como el Zelda portátil más mental de su época, e incluso hoy sigue sorprendiendo a quienes vuelven a jugarlo, porque algunas secciones son más exigentes de lo que parecen. Lo genial es que esa dificultad no se siente injusta, sino inteligente, como si el juego te estuviera retando de verdad a entender su mundo. Y eso lo diferencia mucho de Oracle of Seasons, que es más recordado por su enfoque de acción. Oracle of Ages no quiere solo entretenerte, quiere que pienses. Esa personalidad tan clara es una de las razones por las que ha envejecido tan bien, porque no depende únicamente de la nostalgia, sino de un diseño muy bien construido. En una consola pequeña como Game Boy Color, lograron hacer una aventura que parece un rompecabezas gigantesco disfrazado de Zelda, y eso es algo que muy pocos juegos de esa generación consiguieron. Su viaje en el tiempo no es adorno. El mundo cambia de verdad según lo que haces. Muchos videojuegos usan el viaje en el tiempo como un truco llamativo para la historia, pero Oracle of Ages lo convirtió en una mecánica real que cambia el mapa, los caminos y la forma de resolver el juego. Link viaja entre el pasado y el presente de Labrina usando el arpa de las edades, y lo brillante es que esto no solo cambia el color del escenario o la ambientación, sino que modifica cosas concretas del mundo. Por ejemplo, una ruta bloqueada en el presente puede resolverse alterando el terreno en el pasado. Una semilla plantada puede crecer siglos después y un río puede cambiar de dirección si haces algo en la época correcta. Nintendo incluso lo explicó oficialmente como parte del diseño del juego. Algunas zonas solo se resuelven entendiendo cómo una acción en una era afecta a la otra. Eso convierte al mapa en una especie de doble rompecabezas, como si jugaras 2 versiones del mismo mundo superpuestas una encima de la otra. Y para Game Boy Color, eso fue una idea muy avanzada,
porque hacía que el cartucho pareciera más grande e inteligente de lo que realmente era. No estabas simplemente explorando un mundo, estabas manipulando su historia para abrirte camino. Lo mejor es que esta mecánica está integrada en todo: historia, puzzles, progresión, zonas secretas y hasta el ritmo de la aventura. Por eso muchos fans lo consideran uno de los Zelda 2D más ingeniosos jamás hechos. Oracle of Ages no usa el tiempo como decoración narrativa, sino como herramienta central para reescribir el escenario frente a ti. Y esa es precisamente la razón por la que sigue siendo tan memorable. No solo te cuenta una aventura sobre el tiempo, sino que te obliga a pensar como alguien que realmente puede alterar el pasado para cambiar el futuro. El verdadero final no está dentro de un solo cartucho. Una de las ideas más originales de Oracle of Ages es que, aunque puedes terminarlo por sí solo, en realidad no estás viendo la aventura completa si juegas únicamente ese cartucho. Al acabar el juego, recibes una contraseña especial que puedes usar en Oracle of Seasons para comenzar una partida enlazada. Y ese sistema de Linked Game cambia muchas cosas. No se trata solo de un extra pequeño o de un premio decorativo. Aparecen nuevos secretos. Algunos personajes te dan códigos especiales. Puedes conseguir objetos que no salen en una partida normal. Y lo más importante, se desbloquea el contenido que lleva al final verdadero de la historia de los Oracle. Tanto Zelda Wiki como otras guías de la comunidad coinciden en que el sistema de contraseñas era la base del enlace entre ambos juegos, y que la partida enlazada es la que permite ver el desenlace completo, incluyendo el enfrentamiento final extra y el cierre real de la trama. Eso significa que Oracle of Ages no era solo una aventura aislada, sino la mitad de un rompecabezas narrativo más grande. En 2001, esa idea era brillantísima, porque convertía dos juegos separados en una sola leyenda dividida en capítulos. Mucha gente ni siquiera sabía que existía este contenido adicional, y lo descubría años después, lo que hizo que el juego ganara todavía más aura de secreto oculto. Esa sensación de que el cartucho todavía guardaba algo más allá de los créditos era parte de su magia. Y por eso, hasta hoy muchos recuerdan este sistema como uno de los más creativos y raros que ha tenido la saga Zelda. No solo terminabas un juego, desbloqueabas la posibilidad de completar una historia que estaba escondida en otro cartucho. Fue el primer gran Zelda desarrollado fuera del equipo principal de Nintendo. Aunque mucha gente piensa que todos los Zelda clásicos fueron creados únicamente por el equipo interno tradicional de Nintendo, Oracle of Ages tiene un lugar histórico muy especial porque fue uno de los primeros grandes casos donde la saga confió en un desarrollo externo de verdad. El juego fue desarrollado por Capcom con apoyo de Flagship, una subsidiaria vinculada a Capcom encargada del guión y la planificación, mientras Nintendo supervisaba el proyecto. Esto es importantísimo, porque rompió una creencia muy fuerte entre los fans, que solo el equipo principal de Nintendo podía hacer un Zelda auténtico y de alta calidad. Y lo curioso es que Oracle of Ages terminó demostrando exactamente lo contrario. No se sintió como un spin-off menor, ni como una copia rara, ni como un experimento sin alma. Al contrario, se convirtió en uno de los Zeldas portátiles más queridos y respetados de toda la franquicia. Incluso Zelda Wiki lo destaca como uno de los primeros títulos de la saga desarrollados fuera de Nintendo, algo que luego abriría la puerta para otras colaboraciones importantes. Eso significa que este cartucho no solo fue especial por lo que ofrece al jugador, sino también por lo que representó en la historia de la saga. Ayudó a demostrar que la esencia de Zelda podía mantenerse intacta incluso con talento externo, siempre que hubiera dirección creativa sólida y respeto por la fórmula. En otras palabras, Oracle of Ages fue una especie de prueba histórica que salió increíblemente bien, y eso le dio un valor extra con el paso del tiempo, porque ya no solo se recuerda como un buen juego, sino como un punto de inflexión en la forma en que Nintendo podía expandir una de sus franquicias más importantes. A veces, los experimentos más arriesgados terminan dando resultados legendarios, y este es uno de los mejores ejemplos. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!